En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Pronunciar, aunque esta versión se dice en el lago de Genesaret, que es lo mismo, y vemos que la gente o la multitud se acercaron a Jesús para recibir una palabra, para recibir un espíritu alentador, palabras que iba a suavizar, que iba a levantar el ánimo o resolver cualquier situación que la multitud estaba pasando. Entonces vemos en la palabra del Señor, verso 3, que dice, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y verso 4 dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, vea las palabras del Señor explícitamente dirigida a Pedro Simón. Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, verso 5, recuerden que el martes pasado no le llamó por Señor, sino le llamó por Maestro. Y dice, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Hagamos una oración en esta noche. Bendito Dios Padre, háblanos en esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu articulando, trazando la palabra y poniendo tus palabras divinas en mi boca para que tu pueblo sea alimentado, nutrido a través de la sana doctrina, a través de las Escrituras. Sabemos que tú eres la persona más especial, la persona importante en medio de esta reunión cibernética. Espíritu Santo, glorifica a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación. Que sea Él hablando, Señor, y que esta palabra que será depositada, sembrada en buena tierra, tierra fértil, dé una cosecha apretada, remecida y rebosante. Y todos los hermanos que están conectados dicen amén y amén. Bueno, como decía, quiero ahora tocar con ustedes qué sucedió y cuál fue la reacción de Simón después de ver con sus propios ojos un acontecimiento fantástico, un milagro que no se daba de todos los días. Como se dice ese dicho, aprovecha Matías porque no es de todos los días. Y ese fue, y algo parecido, algo pues sobre ese pensamiento le surgió a Simón Pedro juntamente con sus discípulos. Vea lo que dice lo siguiente. Después de obedecer, porque el Señor le dio la orden, y Pedro dice, bueno, a tu palabra echaré las redes. Verso 6 dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Decía el martes pasado, qué buen problema, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando nos encontramos en un problema fantástico, porque cuando suceden circunstancias de esa magnitud, sabemos que es Dios respaldando, es Dios mandando la provisión, es Dios ubicando y mandando las herramientas necesarias para poder recibir de esa cosecha. Dicen que las redes se rompían por la cantidad de peces que ellos habían recibido. Verso 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Dice, de tal manera que se hundía. Repito,
Qué maravilloso saber de que cuando uno llega a sus límites para poder abarcar lo que pueda, Dios manda la ayuda. Dios manda a otros para colaborar y para ser también beneficiados de una tremenda cosecha, bendición que Dios ha derramado. Pero todo esto sucede por una obediencia previa, por una obediencia que se dio de antemano, para que estos hombres ahora podían ver con sus propios ojos la provisión de Dios que se manifiesta sobrenaturalmente. Pero es aquí donde quiero yo ahora tocar con ustedes, porque después del versículo 7 hay una reacción normal, una reacción humana, algo en la cual usted y yo podemos entender por qué Pedro da esa reacción. Es una reacción que quizás muchos de nosotros en un momento en nuestras vidas hemos reaccionado. Y dice verso 8, al ver esto, diga conmigo, al ver esto, algo que tengo más que convencido es que las promesas del Señor, la provisión de Dios, se ve y se toca tangiblemente. Las promesas del Señor no simplemente se confiesan, se declaran, sino cuando se manifiestan, lo podemos ver y lo podemos palpar, porque así es como Dios muestra su fidelidad con nosotros. Pero dice el verso 8, Lucas 5, verso 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Decía yo desde el principio, el martes pasado, identifica al Señor como maestro. Ahora lo identifica como Señor. Y antes de continuar lo que vamos a leer, usted recordará lo que implica la palabra Señor o señorío, que es la palabra griega kurios. Y las palabras sinónimas a este concepto, déjame encontrar algunos. Bueno, en inglés se puede también referir a Lord, Master, Owner, Possessor, Sovereign, a Power, a Deity. Son palabras sinónimas en inglés, pero en español también se puede decir alguien que reconocemos como supremo autoridad. Diga conmigo, suprema autoridad. Y hoy en esta noche es una buena noche para reconocer y afirmar que el Señor es el supremo autoridad sobre nuestras vidas. También se puede referir como el controlador. Quizás hay algunos que no les gusta ser controlado por su esposo, por su esposa, por algunos individuos, pero cuando se trata del Señor hay que ser sumiso, dejarlo que Él nos controle, dejarnos que Él nos guíe, porque es una naturaleza. Nos conviene a nosotros estar bajo autoridad, bajo el supremo soberano. También otra implicación que podemos nosotros mencionar, el que está ungido, el Cristo, el dueño. Pero sobre todo mencioné la palabra que es el soberano. Diga conmigo, el soberano está conmigo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de una categoría única, una categoría exclusivamente que le pertenece a nuestro Señor. No hay una igualdad con otros. Vemos en las Escrituras de que Luzbel, Satanás, que Dios lo reprenda en esta noche, quiso buscar la misma igualdad, quería la misma majestad, quería la gloria que había tenido el Padre por derecho, porque para estar en una categoría exclusiva solo le pertenece a Dios creador. Y sabemos que el verbo de Dios en esencia era creador, que se hizo carne, habitó con nosotros y que ahora ascendió con el Padre y está sentado a la diestra del Padre, reinando con autoridad. Pero repito, me gusta la palabra Señor, porque regresando a la historia, regresando al pensamiento, cuando sucede este milagro, la reacción de Pedro
es algo que nosotros podemos entender y de una manera lo hemos hecho inconscientemente. En otras palabras, a veces reaccionamos de una manera sin pensarlo, sino es una reacción normal dado a nuestra humanidad, a la naturaleza de nuestra humanidad. Hay un pensamiento, hay un comentario que quiero leerles sobre esto. Dice este comentario en el verso 8: Simón Pedro se atemorizó con el milagro y su primera reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza de este hombre. Si algo puedo yo acreditar de Dios, es que cuando uno entra a su presencia y cuando uno es testigo ocular, partícipe de milagros, proezas, acontecimientos divinos, la verdad que eso nos hace recapacitar y nos hace ver que ante los ojos del Señor somos muy pequeños, no somos nada. Comparado a Él, ¿quién somos nosotros? Por ejemplo, como dice ese salmo muy conocido, Salmo capítulo 8, cuando David está contemplando, meditando, o entró en un tiempo de meditación y le dice al Señor: ¿quién es el hombre para que tú lo tomes en cuenta? Lo has hecho menos glorioso como los ángeles. Pues estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que dice ese capítulo, porque si nos comparamos con los seres de luz, con los ángeles que Dios ha desarrollado, son más potentes, más fuertes, tienen pues habilidades, dones, capacidades que humanamente nosotros no tenemos por el momento. Pero cuando el día venga, si el Señor tarda por venir, o si el Señor viene en el día de la resurrección de muertos, usted y yo seremos glorificados, seremos transformados y estaremos nosotros en la imagen y en la semejanza, primero Dios, en la semejanza del Hijo del Señor. Pero Pedro reconoce su pequeñez y se compara a la grandeza de Dios y dice: Señor, ¿quién soy yo para poder ser parte de este milagro? La reacción de él cuando él vio las cantidades de peces, cuando vio que las redes estaban a punto de romperse, y cuando vio la cantidad que salió, humanamente le llegó al espíritu de Pedro, a su alma, diciendo: yo no soy merecedor de esto. Yo no soy merecedor para recibir esta tremenda bendición. Y normalmente creo que es una reacción que muchos de nosotros a veces hemos cruzado en nuestras pláticas con el Espíritu Santo. Cuando uno ve la fidelidad de Dios, cuando uno ve la bondad de Dios, que es infinita y que no tiene límites, sino Dios por esencia, a Él le place bendecir a su pueblo, a Él le place caminar juntamente con su pueblo, y lo hace a través con su Santo Espíritu. Pero cuando uno ve la bondad de Dios, cuando uno ve lo generoso que Él es, lo misericordioso lo que Él es, humanamente uno dice: no soy merecedor de esto. Pero hablando de hoy, ya que el tema, la plática es oír y obedecer, cuando usted propone su corazón en andar en obediencia conforme a lo que su espíritu acaba de recibir de parte de Dios, tenemos que entender de que Dios se va a enfocar en su obediencia y no tanto en su condición externa. Porque en el momento cuando Pedro actuó de esa manera, el Señor ni le preguntó, el Señor ni estuvo asombrado, sino el Señor quería que estos hombres, Pedro y Juan y Jacobo y los otros pescadores, disfrutaran y fueran partícipes de esa tremenda bendición. Vea esto: a Dios no solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. Yo quiero preguntar en esta noche:
¿Quién te acompaña los 24 horas y 7 días de la semana? ¿Quién es el que está en las pláticas, en las conversaciones con tu familia, con tu cónyuge o en el trabajo? ¿Quién te acompaña desde la mañana hasta el atardecer, hasta la noche? Espero que sea el Espíritu Santo. Espero que uno le esté dando el lugar que a Él le corresponde en nuestros quehaceres. Cuando andamos haciendo los mandados, los compromisos, espero que el Espíritu Santo sea tu fiel acompañante. Aparte de tu esposo, aparte de tu esposa, aparte de tus hijos, espero que el Espíritu Santo le estemos dando a Él el lugar y el puesto que a Él le corresponde. Y vemos de nuevo, sino Dios no solo nos quiere salvar. Y la salvación no solo implica la salvación, hablando de, no solo es invocar al Hijo de Dios, sino la salvación también implica en otras áreas de nuestras vidas. Salvarnos de la economía, salvarnos de la hambruna que hay, salvarnos de la escasez, salvarnos prácticamente de cualquier situación que usted esté viviendo y pasando. Dios es fiel de salvarnos. Y aún, ya que mencioné la economía, estuve hoy viendo un poco las noticias y estaba viendo cómo la economía o el dólar ha perdido su poder, pero hemos visto un incremento radical de las compras de bienes y raíces en este país. No sé cómo será en su país, si nos estás viendo por México, Centroamérica o Sudamérica o alrededor del mundo, pero aquí en Estados Unidos ya para nuevos compradores que quieren comprar una casa, ser dueño de tal propiedad, lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, que todo ha subido y que ha sido muy difícil o desafiante para nuevos compradores, especialmente aquella generación de jóvenes que están iniciando en su matrimonio, en su patrimonio, y las proyecciones, los diagnósticos que dicen la sociedad de que ahora la gente tiene que tener un doble sueldo o tienen que vivir con sus padres unos años más para poder buscar una solvencia, una estabilidad económica. Bueno, los medios de comunicación pueden decir eso, pueden decir todo lo negativo, pero nosotros conocemos a un Dios que nos puede salvar de todo, no importando cómo nos encontramos económicamente. Vengo a decirte hoy en esta noche, porque en parte hablamos y en parte profetizamos, no te faltará la harina, el aceite ni la provisión de Dios. Eso vendrá continuamente y sobrenatural verás la mano de Dios. Eso me hace recordar cuando Pedro y sus socios, porque ¿sabían ustedes de que Juan y Jacobo y Andrés, Andrés era hermano de Pedro, pero Juan y Jacobo eran socios de Pedro? Eran gente de negocio, empresarios. Y ellos habían levantado esta empresa de la pesca, de ver cuánto pueden colectar. Y de repente en una de esas noches ellos no adquirieron absolutamente nada. Pero cuando uno entra en la senda de obediencia, cuando uno le obedece a Dios y le cree a Dios, recuerde de que Abraham le creó al Señor y le fue contado a él, como le fue contado por justicia a Abraham. Mi punto es, cuando uno le cree al Señor, no importa cómo esté la condición a tu alrededor, no importa cuáles son los diagnósticos de afuera o lo que la sociedad está diciendo, jamás va a faltar el alimento en tu casa, jamás va a faltar la provisión en tu familia. Entonces, en obediencia, Pedro vio ese milagro. Pedro vio conjuntamente con los discípulos lo sobrenatural de Dios que se les hizo presente en este momento. Pero regresando a la reacción, Pedro, de una manera, Pedro es una representación
de muchos de nosotros que cuando comenzamos a recibir la bondad de Dios, como que nuestra carne o nuestro estado almático quiere refrenar o no quiere aceptar las bendiciones de Dios. Una cosa es reconocer el estado pequeño que somos. Una cosa es reconocer la falta, la imprudencia que a veces cometemos. En otras palabras, es bueno reconocer qué frágiles somos ante la presencia del Señor. Pero eso no implica que debemos estar así para siempre, sino reconocer de que a pesar de lo infiel que puedo yo ser, a pesar de los errores que he cometido, aceptaré la bondad de Dios, aceptaré la provisión de Dios, aceptaré la gracia y la misericordia de Dios constantemente en mi vida. Hay un versículo que en muchas ocasiones lo he dicho y no me cansaré de decirlo, pero para mí uno de mis versículos favoritos se encuentra en Salmos 23, verso 6, que dice: el bien y la misericordia me acompañarán en todo momento. Y literalmente, yo sé que el bien y la misericordia, que son dos virtudes que me acompañan, están presentes hoy en mi vida y estarán y no se van a ir, sino Dios los tiene bien apegado hacia mi vida, con mi familia, y lo voy a disfrutar mientras yo esté en el planeta Tierra hasta que el Señor venga o que yo vaya con el Señor. Pero el bien y la misericordia nos acompañarán en todo momento, amada iglesia. Ya cuando uno acepta esos términos, cuando uno acepta esa realidad de Dios, que no importa lo que hago, no importa lo que va a pasar conmigo mañana, sea bueno o sea malo, no importa si el día de mañana cometo yo una imprudencia, Dios sigue siendo fiel. Diga conmigo: Dios es fiel, Dios es bueno, o como algunos dicen, Dios es más que bueno. Entonces tenemos que nosotros reconocer esa realidad hoy en esta noche. Permíteme tomarme un trago. A veces se me quiere secar la garganta, pero no, todo marcha bien. Seguimos adelante. Pero regresando a la reacción, cuando Pedro vio la abundancia, como que Pedro dejó que su parte humana, su parte almática, dominara sobre él. Y hay mucha gente que no saben después superar esa área. Por ejemplo, hay otro punto que quiero tocar referente a lo que estamos hablando. Dice, hay dos condiciones previas para seguir a Dios. Dice acá, como Pedro, debemos reconocer nuestra naturaleza humana pecadora. Y ya lo hemos reconocido. Y por eso es que nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, un Redentor. Tenemos a alguien que nos ha redimido de nuestro estilo de vida pecaminosa. Alguien nos ha rescatado de una realidad que para el mundo les espera, y esa realidad es la ira de Dios. Pero para todos aquellos que fueron tomados por la mano del Señor, ahora a nosotros nos corresponde la gracia y la misericordia de Dios. Otro punto, también dice, para nosotros, seguir a Jesús es más que reconocerlo como Salvador. Hoy me dirijo a una audiencia que ha prestado su tiempo, ha puesto su esfuerzo, un pueblo determinado de crecer juntamente con el Señor. No solo reconocerlo como tu Salvador, sino reconocerlo como tu Señor. ¿Y qué implica eso? Caminar sobre las huellas de Cristo. Poner en obra los puntos doctrinales. Caminar encima de los pasos que el Señor dejó marcado en la tierra para poder emularlas, poder imitarlas
y ser de gran ejemplo para otros, pero que la gloria y la honra sea dada para el Señor Jesucristo. Pero como dice, para nosotros seguir a Jesús es más que reconocerlo como Salvador. Significa también dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro con Él. Diga conmigo en esta noche: dejaré mi pasado y me enfocaré hacia el futuro con Él. Cuando Pedro vio el milagro y cuando Pedro se humilló ante los pies, ¿qué fue lo que le hizo llegar a ese nivel? A sentirse pequeño, a sentirse indigno. Era su pasado. Y también otros factores que podemos ver, ¿verdad? Pero a veces hay muchos de nosotros que nos encorvamos de esa manera porque no nos hemos despojado de nuestro pecado o de nuestro pasado, perdón. Hay muchos que todavía cargan maletas muy pesadas, que en el mundo espiritual ya usted puede ser de que usted está encorvado por tanto el peso que lleva, por tanto la angustia, la aflicción que usted ha arrastrado a su futuro. Gracias, Liliana. Tanto por no despojarse de ese pasado, es que usted está ahora en asuntos muy delicados y hay un agotamiento espiritual y física porque usted no se ha despojado de su pasado, de esas maletas. Y eso es lo que vemos nosotros. Cuando el Señor comienza a trabajar contigo, lo primero que Él te va a decir es: deja tu pasado. Mis ojos no están en tu pasado. Yo no te estoy bendiciendo ni estoy viendo qué cantidad te voy a dar conforme a tu pasado. No, el Señor no da su bendición conforme a la medida de tu pasado. No, el Señor remueve eso. Es más, ni está pensando en el día de ayer. Está pensando en el día de hoy. Y Él está diciendo: dame tu corazón, dame tu obediencia, dame tu íntegra, dame tu vida total. Porque es gozo para mí, hablando del Señor, es gozo para el Señor bendecir a su pueblo. Pero vemos de que para poder seguir al Señor significa dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro a Él. Por eso me gustó mucho lo que nuestro Padre en la Fe compartió el día domingo. Es exactamente un mensaje poderoso. Cuando Él menciona el que trata de rescatar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Él, de nuestro Señor, la hallará o la rescatará. ¿Qué cosas todavía no nos hemos desprendido nosotros? ¿Qué maletas llevas todavía cargando a tu presente? Porque yo vengo a decirte que tu futuro está glorioso. Tu futuro puede ser algo maravilloso si solo hoy llegues a la determinación de despojarte de tu pasado y seguir a Jesús completamente. Como que esta noche, esta programación es una noche evangelística y magisterial. Pero bueno, quizás alguien necesita que escuchar esas palabras de parte del Señor. Pero regresando, Pedro reaccionó de esa manera. Dice: Señor, no soy digno, soy un hombre pecador. Y verso 9, acompáñame, verso 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. No solo Pedro reaccionó de esa manera, también Juan, Jacobo, Andrés, todos aquellos que formaban parte del negocio de Pedro, todos también quedaron asombrados, quedaron atónitos, diciendo: no sé si soy merecedor de eso. No sé si realmente esto me corresponde a mí. Si nosotros nos dejamos ser engañados por esos puntos que
que nuestra carne o a veces la humanidad nos lanza, e incluso también Satanás, que Dios lo reprenda, nos quiere engañar con esos puntos, nunca vamos a poder entonces saborear y disfrutar lo que nos corresponde como derecho divino. Estos hombres reaccionaron igual que Pedro. Póngase a pensar, Juan se quedaba viendo a Jacobo, Andrés se quedaba viendo a Pedro y entre ellos hacían señas, entre ellos decían, oye, ¿seguro que esto es para nosotros? Ya no estés preguntando. Es más, acéptalo. Acepta las bendiciones que Dios está derramando para tu vida. Y cuando lo aceptas, también Dios nos pone, o Dios nos da la oportunidad de bendecir a otros conforme a las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Creo que lo mejor es poder nosotros decirle al Señor en esta noche, Padre, sigue bendiciéndome para yo ser de bendición hacia otros. Señor, sigue derramando tu provisión, tus añadiduras, sigue derramando tus tesoros lindos, para yo poder ser un portador de bendición, un canal de bendición para otros a mi alcance. Y usted va a ver que la unción va a seguir incrementando. La provisión no escaseará, la provisión no se acabará, porque usted tiene la facultad y el poder de dejar que esa unción fluya, esa unción continúe, o de refrenarla si usted quiere. Por ejemplo, esto me hace recordar, usted recordará el profeta Elías y una mujer viuda que se encontraba en serios problemas. Llegó el acreedor, quiso llevarse a sus hijos, porque no había manera de pagar el préstamo que ella había adquirido. Estaba en deuda ya que su esposo falleció y ella quedó viuda. Usted sabe la historia, esto lo encontramos creo que en Segunda de Reyes, capítulo 4, por ahí. Pero en obediencia a la palabra de Elías, usted recordará, le dice a la viuda, ve y recolecta o pida por prestado las vasijas y llena el aceite. Y llena el aceite lo poco que tiene sobre esas vasijas. Y en obediencia, ella comenzó a llenar esas vasijas. Y sobrenaturalmente se aumentaba la provisión, aumentaba. Llenaba una vasija, agarraba otra, se llenaba, agarraba otra. Y era una secuencia que no tenía fin. Porque la mujer, la viuda, lo había permitido de esa manera. Pero de repente, en un momento de ese fluir, en un momento de esa continuación de abundancia, la mujer, diría yo, cometió el gran error de poner los frenos. Porque ahí pidió que alguien más interviniera. En este caso le habló a uno de sus hijos. Y le dijo, hijo, tráeme otra vasija. Y desde el momento que ella pidió el auxilio o la mano para que le trajeran otra vasija, ahí se cortó el fluir de ese aceite. Ahí refrenó. Porque ese milagro, esa unción, a ella se le había otorgado para administrarla exclusivamente. Pero cuando llamó a su hijo, por decir como que su hijo intervino, como que su hijo pues se puso en medio de ese fluir, y ahí paró todo. Mi estimado hermano, hay una unción, hay una gracia que Dios ha puesto sobre tu vida, y en obediencia a Él, no alteres, no condiciones, no le pongas los frenos a esa unción que Dios te ha dado. Esa unción que Dios te ha dado es porque en ti está la capacidad para administrarla, no para que otros lo administren. No des de la unción que Dios te ha dado a otros que posiblemente no les corresponde.
porque a ti se te la dio. A ti Dios te dio la unción, la gracia, el respaldo. Y a veces nosotros como que quedamos alucinados, quedamos sin palabras, pues, Señor, ¿por qué no tomas en cuenta mejor a fulano de tal, a Perencejo? Él habla mejor que yo, él tiene una gracia mayor que yo, él quizás tiene mejor conecte con la gente. Y el Señor dice, no, a ti te he dado una gracia muy linda. Bueno, sé que me he desviado un poco de esto, pero quiero regresar al punto. En nuestra humanidad, nosotros tenemos esa tendencia de reaccionar como Pedro y como los otros discípulos. Señor, no sé si soy merecedor de esas bendiciones. No sé si soy merecedor de esto. Por ejemplo, yo recuerdo años atrás, no en este país, en otro país. De repente, estando en tal lugar, conviviendo con varios hermanos en la fe, Dios puso en mi corazón para bendecir a una pareja. No les voy a decir la cantidad, ¿verdad? Porque eso es entre Dios y yo. Pero en obediencia a esa palabra, saqué mi cartera, saqué la cantidad de dinero que Dios puso en mi corazón. Y en eso me acerco a la pareja, se los pongo en sus manos y les digo, eso es para ti, recíbelo. Cuando les di la ofrenda, ellos quedaron atónitos, reaccionaron diciendo, pastor, pero ¿cómo es que me está entregando esto? En primer lugar le dije, no te lo estoy entregando, el Señor te lo está entregando. En obediencia al Señor yo te lo estoy obedeciendo para darte esta ofrenda. Pero ellos reaccionaron como diciendo, pastor, no puedo aceptar esto, no puedo aceptar esta ofrenda. A tal punto que comenzaron a llorar, se hincaron. Y le digo, no, póngase de pie. ¿Por qué están llorando de tristeza o por qué se sienten indignos? No, arranquen ese pensamiento, arranquen esa, puede ser religiosidad, arranquen esa mentalidad errónea, esa falsedad que no viene de parte de Dios. Porque, bueno, ya que mencioné la religión nos pone esa semilla, nos pone esa mentalidad que no somos nosotros merecedores de nada. Si estoy en Cristo Jesús y si yo ando en obediencia al soberano, al todopoderoso, entonces por los méritos de Cristo Jesús, yo soy merecedor de las bendiciones. Yo soy merecedor, soy coheredero con las riquezas inescrutables con Cristo Jesús. Y en fe también soy heredero de los lomos de Abraham. Entonces les cuento esto porque cuando el Señor puso eso en mi corazón, los hermanos no querían recibir la ofrenda. Y en ese momento me llegó el pensamiento y les dije, ya no recuerdo bien la conversación, pero yo les dije, no me quites la bendición, no me robes la bendición, acéptalo. Si no la aceptas, me estás privando a mí de la bendición y del poder de la generosidad. Por eso, hermano, cuando Dios mande una familia o alguien a tu vida para bendecirlo, usted con toda humildad y sencillez de corazón, acéptalo. Porque ese portador, esa persona que está obedeciendo, Dios se va a encargar de remunerarlo. Por ejemplo, me gustó lo que nuestro Padre en la Fe compartió el domingo. Cómo la gente hoy en día han atacado a la iglesia, han atacado a los siervos, han atacado a los hombres y mujeres que genuinamente le sirven a Dios. Y su enfoque o su manera de atacar es decir, que tales iglesias, tales ministerios están pidiendo solo los recursos, el dinero. Es una mentalidad en la cual ellos mismos tienen al Dios Mamón, al Dios del dinero como su ídolo, su Dios. Perdón por las palabras, porque si ellos no pueden arrancar eso de su interior,
como dice la expresión, ya saben lo que es, ¿verdad? Son tacaños. Porque ellos mismos no han entendido de que si no aporto para el Señor, yo mismo me estoy encerrando, me estoy envenenando. Yo mismo voy a caer bajo una trampa de esclavitud, bajo las riquezas de este mundo. Entonces, regresando al punto, estos hombres reaccionaron de esa manera. Y solo puedo imaginarme por un momento el Señor diciendo: no teman, no teman, no temen. Por ejemplo, dice versos 9 en adelante. Sigamos con la lectura. Lucas 5, verso 9 y adelante. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Verso 10, leamos todos juntos. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y vea las palabras del Señor Jesús, palabras sabias, palabras verdaderas. Le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero me llama la atención la primera palabra. Le dice: no temas, don't fear. Como diciendo, no le tengas pavor a mis bendiciones. Yo no te estoy bendiciendo, como decir, la bendición viene no por el estado de mi condición humana, no. El estado mío en mi condición humana no va a dictar la medida de bendición que Dios me quiere dar, no. Dios nos quiere bendecir porque nos quiere bendecir y sobre todo porque le hemos creído a Él a pesar de nuestra rajadura humana, a pesar de nuestras condiciones. Hasta ahí la gracia de Dios y la misericordia de Dios se extiende en nuestras vidas. Y a veces queremos nosotros procesarlo, entenderlo con esta cabeza. No vamos a poder, amada iglesia. Acepta la bendición de Dios. Pero para ser partícipes de esa bendición, hay un solo factor que Dios pide. Créeme, sé obediente. La palabra que has recibido, ponla en obra. Y mientras estés en esa dimensión, en las obras del Señor, van a ver ustedes continuamente la provisión del Señor sobrenaturalmente en sus vidas. Continuamos. Por ejemplo, esto a mí me hace recordar lo siguiente, Santiago, capítulo 1, verso 23 en adelante. Y Dios mío, el tiempo va volando. Ya me queda poco tiempo. Pero vea lo que dice Santiago 1:23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Verso 24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Mi estimada, amada iglesia, es importante autoexaminarnos, meditar, contemplar y procesar todo lo que nos viene a nuestros oídos. Organizar nuestros pensamientos, contemplarlas, meditar en ellas y llegar a una conclusión o a un seguimiento que requiere poner poner la palabra en obra. No simplemente meditar en ellas, contemplar y decir, sí, estoy mal, sí, tengo que arreglar esta área, sí, tengo que reforzar esta área de mi vida. Y no hacer nada, ya estamos mal. Entonces somos como ese personaje que se mira en el espejo,
pero no hace los cambios que tiene que hacer para mejorar su imagen, sino poner en obra, darle un seguimiento para ser una persona mejor el día de mañana. Quizás hoy llegaste corto, quizás hoy no llegaste a la medida que querías llegar. No tengas temor, no te preocupes. Mañana es otro día. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cada mañana son nuevas sus misericordias. Mañana habrá otra oportunidad. Con ese ánimo, con ese fervor, levántate y pon en obra la palabra que ha llegado a tus oídos. Porque dice lo siguiente, verso 25, esto es fantástico, esto me conmovió. Es más, antes de leer versículo 25, este comentario dice lo siguiente: es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y nuestras actitudes. Yo pregunto, ¿ponemos nosotros en práctica lo que hemos estudiado? Y por eso los días martes vamos a enfatizar noches de enseñanza. Porque no solo vamos a aprender lo que estamos recibiendo, sino vamos a poner en obra, en obediencia. Lo que se oye, lo que viene en nuestros oídos, vamos a obedecer la palabra del Señor. Otro punto dice, verso 25 ahora, Santiago 1:25, vea esto. Porque, ¿qué pasa cuando pongo en obra la palabra de Dios? ¿Qué disfruto yo en el camino de la obediencia? Vea esto, verso 25. Dice acá, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, o ese será bienaventurado en lo que hace. Diga conmigo, la ley perfecta. Cuando hablamos de la ley, normalmente leyes nos restringe. Leyes nos pone parámetros. Leyes nos pone, nos pone pues una distancia. Y si uno traspasa esa distancia, ya está traspasando, es una transgresión. Cuando pensamos humanamente de leyes, pensamos que estamos restringidos y que debemos de estar, y que nuestro comportamiento y conducta debe de ser de esta manera. Pero vea esto. Parece paradójico que una ley puede darnos libertad de esto. Las leyes de este mundo nos restringen, iglesia. Las leyes de este mundo nos quiere decir, debes de conducirte de esta manera, debes de actuar civilmente, debes de obedecer los reglamentos. Pues uno se acopla, uno se hace conforme a la norma de la sociedad. Pero la ley de Dios, por eso parece paradójico. ¿Cómo es que una ley me puede dar a mí libertad? Diga conmigo, tengo libertad. Uno disfruta la libertad en Dios, no el libertinaje, porque hay que recordar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. La libertad, las leyes de Dios, la ley perfecta, me hace disfrutar la libertad de Dios. No te vas a sentir controlado, ni te vas a sentir restringida. Al contrario, vas a poder andar en ella con toda libertad y en obediencia y disfrutando de los placeres de Dios. Bueno, lo dejo aquí en este momento. Vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor.